¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el balance del año? Le pregunto al delegado local del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, espacio que interviene ante cualquier tipo de conflicto y por el que pasan situaciones laborales en general de las indeseables, que han sido muchas en el último tiempo. Jorge Zavalo gentilmente nos atiende. Jorge, ¿qué tal? Buen día, Alejandro Eschafino por acá. Buen día, Alejandro, un gusto y buen día a todos los días. Balance del año en líneas generales, como para empezar este diálogo. Bueno, evidentemente lo que podemos percibir en la calle y el día a día del Ministerio de Trabajo es muy cruel, muy negativo. O sea, es un goteo de despido permanente a nivel de empresas. Ayer justamente, la semana pasada justamente Alcocelán, que es una de las empresas más importantes que hay en la zona, volvió a renovar la suspensión por 3 meses más de todos sus trabajadores. Están suspendidos el 75%. Y estuve justamente hablando con uno de los delegados que llegó a firmar. Hay que decirlo, la suspensión está acordada también con los sindicatos porque no hay manera, porque se ve que no hay venta, no hay se están estoqueando, pero bueno, nada más que eso. Y la verdad, le conviene más pagar la empresa y pagarle a los trabajadores en la casa. Y bueno, ¿pagarle cuánto, Jorge? ¿Qué porcentaje pagarle? El 75%. Ah, ok, me había quedado esa duda. El 75% del salario a los trabajadores suspendidos, pero decís todos suspendidos. Sí, quedan algunas áreas como mantenimiento, etcétera, claro, que tienen que siguen, pero la mayoría de los empleados suspendidos. Y bueno, ¿quién mejor que el delegado y que el que trabaja ahí? Y nada, dice, un panorama muy oscuro, no vemos que pueda haber una salida tampoco, y es preocupante, porque estamos hablando de más de 200 trabajadores, a todo lo que se va sumando. Y te vuelvo a repetir, al inicio de la charla te dije el goteo es de 3, 4, 5 personas por día, hombres o mujeres que quedan sin trabajo, que vienen o a acordar o que haya algún acuerdo por desvinculación o que son despedidos. Es la realidad, es lo que vivimos el día a día, Alejandro. Si debieras separarlo por sectores, bueno, Alcocelán, hablamos de la industria textil, de una empresa insignia en nuestro distrito. ¿Cuáles son los sectores más afectados? Y mira, bueno, el textil tuvo que para mí un inicio que no fue tan tremendo en cuestiones de despido, pero después ahora ya hace 8 o 9 meses que quedó como estancado y empezaron algunas cuestiones, planes de suspensión, y está ahí todavía manteniéndose, ¿no? Así sea con esta estrategia de suspender, de trabajar, de estoquearse. Y bueno, el alto impacto de Cerámica Cortines, que es el rubro, y después, bueno, empleados domésticos. Ahora se está viendo que empezó también de muchos negocios, de qué sé yo, bares, tiendas, que también están llegando, negocios que tenemos acá en Luján, que algunos están cerrando, reducen personal, etcétera. Ya está impactando fuerte en el comercio, entonces. En el comercio, exactamente. Sí. ¿Qué información tienen ahí en la delegación, Jorge, de Cerámica Cortines? Porque hubo una oleada y una segunda oleada de despidos primero, ¿y ahora qué, un concurso preventivo de crisis? Sí, así es, Alejandro. Bueno, lo que era de público conocimiento fueron 130 trabajadores que fueron despedidos, lo cual 94 trabajadores hicieron acuerdos en la delegación del ministerio. Por la indemnización, los otros no arreglaron.
No, no, los otros directamente fueron a juicio. Cuando terminó el último acuerdo, automáticamente la empresa, que nos sorprendió porque no se había hablado hasta ese momento, fue a concurso de acreedores. Hasta ahora, hay que decirlo, yo todavía estoy esperando, porque no se sabe qué puede llegar a pasar. Esos trabajadores están cobrando la segunda cuota, porque corrían el riesgo de que esos acuerdos podrían, el síndico, que nombra el juez a un concurso, hay que decirle a la gente, puede determinar que puede parar el pago de esas indemnizaciones hasta que no se verifique o no lo verifique él. De hecho, sí hay que decirlo, el trabajador tiene prioridad absoluta ante todo acreedor, ¿no? Pero podría dilatar un tiempo. Esperemos que no sea así, sobre todo por los trabajadores, que también, trabajadores de mucha antigüedad, muy angustiados. ¿En cuántas cuotas, terminaron arreglando esos 94 de cerámica? Esos 94 era de acuerdo a los montos. Y ya te digo, trabajador con mucha antigüedad, te puedo hablar de un trabajador de 33 años que cobró 70 millones en 17 cuotas. Es alrededor de 3 millones por mes. Uh-huh. Pero bueno, la realidad es que de acuerdo al monto hay indemnizaciones en 8, en 10, en 12 cuotas. Ninguno de esos acuerdos son homologables por este ministerio. Nosotros tenemos una línea por nuestro ministro de Trabajo que no podemos homologar si son más de 3 cuotas. Así que no dan la venia ustedes, pero si el trabajador lo acepta, lo acepta. Exactamente, nosotros no nos negamos porque ese es un acuerdo de partes y lo que sí hacemos es registrarlo, pero homologar no, para nada. Jorge, ahora, ¿no es llamativa la secuencia? Primero, Cerámica Cortines despide 130 trabajadores y después mete el concurso. Y sí. ¿No debiera ser al revés? Tal cual, Alejandro. Fue algo que evidentemente se había planeado. Claro que fue llamativa. Y hay que decirlo que los que quedan alrededor de 150, 160 trabajadores, están trabajando y la producción es de 400 y pico mil metros de cerámicos por mes. Y hay que decirlo que hace 1 año y medio, 2 atrás, esa misma empresa estaba en 1.200.000 metros. Por eso la estructura, por eso... Bueno, claro, le cayó 1/3 la producción, es claro, difícil de sostener. Esto es así, difícil. Jorge, esto es así, es lo que figura en los asientos contables, es lo que se puede certificar, porque los trabajadores en su momento decían sí, pero ojo que en negro o por atrás van saliendo algunas producciones. No, están, ya te vuelvo a repetir, la realidad es esta, pero bueno, la política del gobierno nacional, donde la realidad la vemos nosotros en la calle, por más que se diga o se quiera disfrazar, la apertura de la importación, es el famoso industricidio que ha cometido, ha entrado un porcelanato desde Brasil, desde China, de calidad y con un precio similar o en muchas ocasiones menor a la cerámica, que también todos la conocemos, cerámica Cortines, cerámica de calidad, pero imposible competir, porque tenés que sumarle el gasto de la energía, el gasto de los insumos, que todo estaba elevado, se sigue elevando porque es una mentira de que eso no sube. Y bueno, ahí está el producto. No solo le pasó a Cerámica Cortines, también habrán escuchado Cerámica Ilva en Pilar, que directamente bajó la persiana y 300 trabajadores quedaron en la calle. Hasta el día de hoy ni siquiera con acuerdos. Eso están todos todavía peleando, o sea, discutiendo. Es la realidad y es lo que nosotros podemos contar y podemos demostrar que es así.
El sector metalúrgico, metalmecánica, ¿cómo está? Porque la industria automotriz también viene sufriendo en estos tiempos. Bueno, acá en el partido de Luján, y bueno, yo tengo General Rodríguez también, en la subdelegación, el metalúrgico al inicio, hubo también algunas empresas que suspendieron, pero ahora es como que está relativamente estabilizado. Y también hubo algunos despidos, sí, por ejemplo, una empresa de General Rodríguez de carrocerías de ambulancias, que en su momento también importante, con 60 trabajadores, esa directamente también se sintió, llegó a acuerdo con los trabajadores. Pero bueno, ahora en estos días es la que se sigue manteniendo, y tenemos que decir también que en la zona tenemos una metalúrgica muy importante que trabaja para una marca japonesa también muy conocida, sí, que debido a la magnitud de lo que es esa empresa japonesa se sigue manteniendo, que es Autopartes, y se sigue manteniendo sin despido y con producción. Lo mismo que la que está en el Parque Industrial de Villa Flandia, que también trabaja para la misma empresa japonesa. Con los tapizados y eso. Con los tapizados, etcétera. Claro, bueno, igualmente, Jorge, la propia empresa, que claramente estamos hablando de una gran empresa fuera del distrito, Toyota, ha avanzado con retiros voluntarios y demás. Sí, bien, por supuesto. Siempre algunos casos, pero no es por políticas de falta de trabajo. Sí mermaron la producción, pero bueno, tienen otro horizonte ellos, porque ellos están exportando a México, a Brasil, a Colombia, entonces, pero es, digamos, una aguja en un pajar, ¿viste? Es una sola empresa, que yo te puedo comentar como que todavía sigue estando en cierta estabilidad, con merma, por supuesto. Okay. Sí, pero claro, tienen esos planes tan a largo plazo y una espalda tan grande y un mercado también que con vaivenes, pero bastante pujante, entonces puede sostenerse. Claro, pero es una sola. El sector alimenticio, Jorge, en Luján, porque sabemos que hay varias empresas importantes, y una de ellas, por ejemplo, Tía Maruca, aquí a algunos kilómetros, en otra localidad, había generado una situación de crisis, de despidos, no sé si de cierre definitivo finalmente, y yo me preguntaba cómo va a repercutir en la planta de Tía Maruca acá en Luján. ¿Cómo está el sector alimenticio y este caso, si conoces? Bueno, el sector alimenticio fue al principio, porque también hay que decir que no todos, no la mayoría, hay empresarios que aprovechan situaciones como esta y aprovechan para reducir y bueno, reacomodarse cuando la situación de la empresa no es tan drástica. También ahora mantiene cierta estabilidad. Hay que apuntar a aquellos lugares donde son chicos, digamos, y ya vamos a la parte de comercio gastronómico, qué sé yo, te puedo repetir, bares y eso. En las empresas, como es alimento, y sí, han sufrido bajas, suspensiones, despidos, pero ahora como que está estabilizado ese sector, ¿no? Bueno, Tía Maruca en Luján en la mínima expresión, y ellos también tienen una sucursal en Cava, en el conurbano, digamos, está la planta matriz y acá esto es especie de una sucursal. Así que después, bueno, fábricas de snack que sigue produciendo, y eso está todavía ahora como cierta estabilidad. Todavía no nos ha llegado nada importante, más allá de algunos o dos acuerdos de vinculación por parte de las dos partes, o alguna suspensión, pero no como lo que antes te enumeré. Uh-huh. Y en este contexto,
Jorge, ¿qué se avisora o qué se dice o qué se palpa entre el empresariado con el que puedas tener contacto o entre los sectores sindicales de los diferentes rubros? Para adelante, bueno, digo, para el 2026. Es una pregunta que yo hago casi permanentemente, porque la verdad que el lugar donde estamos es angustiante, porque vos ves todo tipo de trabajadores, pero sobre todo a mí me preocupa aquel trabajador que ya ha entrado más de 40 años, 50, que vos ves que no es que sale de esta fábrica y tiene trabajo en la otra, no. Lamentablemente yo veo un panorama y voy preguntando, del día a día voy preguntando, como inclusive los que están trabajando, y no es un panorama acá porque no hay una política nacional, evidentemente, que apunte a la industria. Esto ya está claro, y yo no veo una salida, lamentablemente, y uno quiere, la verdad, más allá de la ideología, quisiera que las políticas que emanan del gobierno nacional apunte a un país industrial. No hay forma de salirse, o sea, industrial, el agro, pero no hay forma de salir, sino no se sale con la especulación financiera. Eso nos lleva cada vez más al fondo. Y yo personalmente no veo un panorama que pueda detonar en el 2026 y volver a hacer lo que fue en décadas atrás, pujante, industrial. Hay pymes que, bueno, nosotros del Ministerio de Trabajo estamos siempre tratando de dar una mano, que no es mucho, pero sí ayuda con el famoso programa PREVA, que es el 50% de un salario vital y móvil para cada trabajador, que se da por 3 meses, a renovar por 3 meses más, y han salido a 4 o 5 empresas del partido de Luján y para sostenerla, con la condición de que no despida. Pero yo veo que esos programas los van a empezar a pedir más a menudo, porque ya, bueno, en total en el año fueron 10 y que incluso ya hay 3 o 4 que terminaron con el programa, pero te vuelvo a repetir, Alcocelán lo volvió a repetir, lo pidió a principio de año y ahora volvió a repetir el programa, así que no veo, Alejandro, un panorama que digamos como se escuchaba por ahí, que se iba a ver la luz en el túnel. Bueno, la luz del túnel no se está viendo desde que el presidente Javier Milei asumió a la conducción del país. Jorge, ¿hay algún sector que esté absorbiendo a esos, o a un porcentaje, aunque sea chico, de despedidos? ¿Hay algún sector que vos veas en Luján, en nuestra zona, en la región, que esté más pujante? Te voy a decir acá, y acá hay que decirlo, hay un trabajo excelente, no solo con esto, sino con tratar de apoyar a todo tipo de empresa que de la Cámara Industrial, tanto sea el Cámara Industrial Textil y de Servicios, que conduce Alberto Nicosía y Oscar Carabajal. La verdad que yo tengo muy buena relación con ellos, tengo una relación de amistad, que también charlamos y se le busca la vuelta a ver qué puede hacer. Y bueno, la Cámara, por ejemplo, los despidos de cerámica, creo que llevan más de 45 trabajadores que los han reubicado en distintos lugares, le han pedido el currículum y los han ubicado en distintas personas, y de hecho muchos ingresaron a la autoparte, a la empresa autopartista que te mencionaba al principio, que es la empresa de Esteban Cordero. Claro. Pero bueno, yo te estoy hablando de unos 40-25 y nosotros en el mes llevamos más de 150. O sea, pero sí, algunos se van reincorporando. Sí. Jorge, la última, el sector que
podríamos denominar así a grosso modo el campo? Sabemos que hay muchos pequeñitos o no tan pequeñitos productores dentro del partido de Luján, en las afueras, en la ruralidad. Sí. ¿Tienen algún vínculo? ¿También pasan por la delegación algunos inconvenientes o quizás hay desvinculaciones que pasan por el costado o que no se registran en los números? Bueno, mira, hay que decirlo y bueno, yo, Alejandro, vengo del campo, o sea, mi viejo fue tandero toda la vida y nosotros ese rubro lo conozco por haberlo vivido más que nada. Y no pasa tanto por acá, o sea, hubo por ahí el sindicato que los nuclea a ellos de Guatre, sí. El sindicato que, bueno, él ya... que no está entre nosotros, el Momo Beniga era el secretario general. No pasa tanto por la delegación, hay algunas cuestiones, sí, que vienen más que nada el trabajador rural a asesorarse y a que lo acompañemos con un letrado, porque bueno, en el campo siempre hubo, personas no registradas. De hecho, con el sindicato hemos hecho varias inspecciones y hemos encontrado cada cosa que, por poco los tenían como esclavos. Y ahora, bueno, tampoco en estos tiempos hemos tenido noticias de más despido, etcétera. Así que no es el volumen que por ahí sí tienen las empresas textiles, de llegada al ministerio o metalúrgica o alimenticia, por eso sí, permanentemente, de a uno o dos llegan, sí, pero el campo no. Jorge, agradecemos muchísimo la atención, un abrazo grande y será hasta el año próximo. ¿Continuarás al frente de la delegación en 2026? Mira, por lo menos no tengo noticia que diga lo contrario, hoy. Eso, viste, vos sabés que esto es un puesto político y bueno, lo que decidan las autoridades, hasta ahora creo que sí. Y bueno, estamos, Alejandro, un gusto hablar nuevamente con vos y estamos a disposición. Gracias por la amabilidad de siempre, felicidades. Felicidades para toda la audiencia también y para ustedes, chicos. Jorge Zavalo con nosotros, el delegado local del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, y este pantallazo de lo que va siendo un año complejo, que se cierra con este título, con esta fuerte noticia de que ayer se firmó la suspensión por 3 meses de todos los trabajadores de Algoselam, la importante firma del Parque Industrial Villa Flandria, y obviamente con el panorama desolador en torno a Cerámica Cortines y el concurso de acreedores, y el temor a que esos 130 despidos, por si fuera poco, se conviertan en muchos más con el avance de ese concurso.